Osasuna llega al ecuador de la temporada con un beneficio de más de 1,3 millones de euros, concretamente 1,367.857 euros. El resultado, a 31 de diciembre, mejora en más de 1 millón las previsiones de 39.000 euros en la temporada completa. La previsión para la segunda mitad de temporada, salvo entrada de algunos ingresos extraordinarios, terminará con una ligera reducción, pero siempre por encima de las previsiones. La auditoría de estados intermedios destaca también que la deuda neta de la entidad se sitúa a 31 de diciembre en 66,8 millones de euros. Esta auditoría diferencia la deuda con la Liga, la de CVC, del resto, que se sitúa en 26 millones de euros. La auditoría también destaca una evolución muy positiva del fondo de maniobra, que se sitúa en 8 millones de euros más respecto a junio de 2024, aunque sigue en negativo, siendo menos 20,6 millones de euros. Por último, el club tiene en caja 6 millones de euros según los datos de la tesorería. En el horizonte queda el proyecto Futuro Tajonar, para reformar las instalaciones de entrenamiento del club. Se hará cargo con los fondos del Plan Impulso que el club tiene pendientes de recibir. Esta semana no jugará el primer equipo masculino, pero sí lo hará el Promesas, que visitará Urriche para enfrentarse a la Sociedad Deportiva Amorebieta este domingo a las 7:30. Como siempre, podréis seguir el partido en Radio Osasuna a partir de 5 minutos antes del inicio del encuentro, como decimos, en radioosasuna.com. Por su parte, el primer equipo femenino juega ante el Alba Fundación también el domingo a las 12:30 en Albacete. El primer equipo se ha ejercitado esta mañana en Tajonar y ha completado la sesión de entrenamiento correspondiente a hoy viernes. No han participado Enzo Boyomo, que se encuentra con su selección con Camerún, y tampoco ante Budimir, que ayer disputó con Croacia un partido de los cuartos de final de la Nations League, marcando además el Cisne el primer gol de Croacia en su victoria 2-0. Brian, por su parte, ha continuado con su proceso de recuperación y los jugadores de Osasuna Promesas, Pablo Moreno, Unai Santos y Noel López, se han entrenado con el primer equipo. También lo ha hecho el portero del Subiza, Rafa Fernández. Osasuna se ejercitará mañana a puerta abierta en Tajonar a las 11 menos cuarto en la última sesión de la semana. Además, Osasuna pondrá a la venta el lunes 24 de marzo las entradas para el encuentro ante el Fútbol Club Barcelona en el Estadi Olímpic Lluís Companys del jueves 27 de marzo a las 9 de la noche. También están ya abiertas las inscripciones para las entradas del encuentro ante el Athletic Club del domingo 30 de marzo a las 6:30. Y ahora os dejamos con la entrevista a Dani Milagros, el patinador navarro, en la que, bueno, yo me voy a convertir en Ángel Erce y entrevistará, como digo, a Dani Milagros. Pues estamos aquí ya sentados en el estudio de Radio Osasuna para este nuevo programa de Hablando en Rojo by Cosner con Daniel Milagros. ¿Qué tal? Bienvenido. Muchas gracias. Oye, es un placer tenerte por aquí. Vamos acumulando ya navarros que han sido o que han estado en el podio de mundiales. Así que sí, es una buenísima noticia. Vienes de haber hecho en el 2023, ¿no? Ese subcampeonato, que quedaste segundo, ganaste la plata en el mundial de una vuelta. Sí, bueno, yo creo que el placer es mío y de cualquier niño navarro que haya crecido a los brazos de Osasuna, ¿no? Poder estar en algo así. La verdad que, bueno, me ha hecho muchísima ilusión estar aquí y, bueno, si puedo también, pues, que se conozca un poco más mi deporte, pues yo encantadísimo, claro. Cuéntanos un poco cómo han sido estos días para ti.
vienes de estar fuera de España estos últimos días. Sí, bueno, los últimos meses desde septiembre para mí han sido una locura porque, bueno, vengo estando en Canadá, en Estados Unidos, en Polonia, en Holanda, en Alemania. Entonces te puedes imaginar, viajando todo el día, compitiendo, conociendo todos esos sitios, lo disfrutas mucho. Es verdad que al final también pues acabas un poco cansado de tanto viaje y tal, pero bueno, la verdad que en general estoy muy contento. Ahora hablaremos de todos esos cambios que has tenido en los últimos meses. Empezaste a patinar muy joven por tu hermana Paula. Cuéntanos cómo empezó esa afición por el patinaje sobre ruedas. Pues eso, mi hermana empezó a patinar en Amaya como hobby. Yo creo que nadie en mi familia antes lo había hecho. Sí que eran socios de Amaya, bueno, socios fundadores, mis abuelos y todo. Y a raíz de pues, ir a recogerle, ir a los entrenamientos, pues me empezó a gustar. Aún era muy pequeño, o sea, no podía ni siquiera empezar ni entrar al equipo, pero yo ya me fui aficionando, ¿no? De ir a buscarle y eso. Y cuando tuve, creo que pues cumplía 5 años, me apunté al equipo también. Y nada, poco a poco he ido escalando, pues eso, he ido creciendo, ya de más mayor me cambié de club y hasta el día de hoy, que eso, tengo 22 y ahí sigo. ¿Cómo funciona esto del patinaje? ¿Cuándo te das cuenta que ya puedes competir a nivel profesional? ¿Cuándo llegan, no? Entiendo que esas primeras victorias en campeonatos. Pues en mi caso yo creo que ha sido un poco especial. No sé si ahora alguno más así en lo que es el patinaje nacional, pero en mi caso fue un poco raro porque es verdad que siempre he estado patinando a un nivel alto. O sea, tampoco puedo decir aquí que siempre que he sido muy malo y tal. O sea, he estado patinando a un nivel alto. Mi primer europeo fue en 2018. Lo hice bien, pero es verdad que he coincidido en categoría con varios deportistas que han sido muy buenos, ambos campeones del mundo, uno en este caso Iván Galar, Neil Job. Entonces yo creo que eso eclipsaba de alguna manera el que yo no pudiera estar tan arriba. Entonces, cuando yo desarrollé un poco a nivel físico, pues sabemos que al final los chicos, pues, cuando pegas el boom, pegas el boom. Sí. Yo creo que fue un poco más tardío. Entonces, cuando llegué a ese punto, que fue mi primer año de senior, que nunca había destacado, de repente, normalmente cuando llegas a senior, te enfrentas categoría absoluta con los mejores. Es como unos años de transición hasta que vuelves a estar arriba, hasta que creces un poco, compites y tal. Y en mi caso fue primer año de senior, entrar al Campeonato de Europa. Ese año no entré al Campeonato del Mundo, entré el siguiente, pero bueno, ya entrar al Campeonato de Europa senior cuando, o sea, al empezar la temporada ni me lo planteaba, porque, o sea, luchaba contra patinadores que lo han sido todo. O sea, Joseba Fernández, récord del mundo del 100, campeón del mundo, Jonathan, campeón de Europa, ha competido en mundiales, y de repente me meto yo ahí. Y digo, ostras, ¿qué ha pasado, no? Porque nunca me había planteado el poder estar ahí. Y de repente cuando me metí, bueno, a mí fue increíble. Entonces fue a partir de ahí ya que sí que me planteo, joder, ya pues eso, ya puedo preparar campeonatos de Europa, campeonatos del mundo. Y yo creo que ha sido un poco esa mi trayectoria así en general. Fue como un poco eclipsada hasta senior y luego ya fue cuando un poco pegué el boom ahí. ¿Qué edades son senior en patinaje? 18. Claro, Con 18 años. es como bastante tarde, entre comillas, para salir al mundo profesional, ¿no? Claro, o sí, o en patinaje igual, o sea, ¿no? no es lo habitual. De normal, los tops pues se vienen viendo pues ya en juvenil, con 16 años, ya que empiezan a destacar. Y es lo que te digo, a ver, tampoco era un nadie. O sea, pues era pues un cuarto campeonato de España, me metí en el campeonato de Europa del 18, pero eso, no era alguien que si hubieran tenido que apostar habrían dicho, este. Sí, sí, sí. O sea, que por eso sí. Van pasando también los años, bueno, eres súper joven, ya estábamos diciendo, y en el año 2023, mencionábamos antes, te proclamas subcampeón del mundo a una vuelta, ¿no? Sí, sí, bueno, para mí fue también súper inesperado. O sea, no sé, siempre mi sueño de pequeño es como, ¡buah!, ser, yo qué sé, campeón del mundo, correr un mundial.
Pero claro, o sea, estamos hablando de un nivel que te lo planteas pues cuando ya llevas años, tal, voy al Mundial, que ya de por sí me parecía increíble, con 21 años, competir mi primer Mundial con gente que yo, o sea, he idolatrado toda mi vida, o sea, que yo les veía y digo, de verdad voy a correr contra este bicho que llevo viendo toda mi vida. Y no solo eso, sino que eso, conseguir la plata, o sea, para mí fue increíble. Además fue un día muy especial porque en la primera ronda estuve a punto de quedarme fuera. Y bueno, quedé el tiempo 17, la primera ronda es por tiempos, y pasan 16. O sea, que estaba fuera. Sí, sí. Y echaron a uno. Entonces Descalificado, entiendo, ¿no? Descalificado por entrar dentro de pisar una línea. Y entonces me pasé a la siguiente ronda. Y sí que es verdad que cuartos y semis los hice bien, o sea, merecí pasar dignamente. Y me metí en una final de un campeonato del mundo, mi primer mundial. Digo, pero ¿qué está pasando aquí? Y es verdad que en ese aspecto no me asusta, o sea, me motiva mucho el decir, joder, voy a intentarlo. Me da igual quién tenga aquí a los tres que tengo a mi lado, que posiblemente hayan sido ya 1000 veces mundiales, campeonatos del mundo, los voy a ganar. Yo me acuerdo de hablar con Eugenio, con mi entrenador, y decir, quiero ganar, o sea, a por todas, que de por sí no era lo lógico, porque obviamente, pues, joder, tenía 21 años y no era el caballo ganador el que apostaría, vaya, pero bueno. ¿Cómo fue ese paso? Claro, te ves durante 3, 4, 5 minutos fuera de las siguientes rondas del Mundial, ¿no? Al quedar 17º, ¿has dicho? Sí. ¿Cómo es ese paso en 2 minutos de repente de estar a no estar? Pues fue muy duro, la verdad, porque, bueno, en mi primer campeonato de Europa, que quedé campeón de Europa, fue en la Vuelta. Es una prueba que a priori se me puede dar bien. Además, el circuito se ajustaba mucho a mis cualidades, porque yo tengo una salida muy rápida y el circuito era bastante pequeño. Entonces me podía dar ventaja en el hecho de salir primero y que luego no me adelantasen. Entonces digo, un circuito, campeonato del mundo, se ajusta a mi forma de patinar, lo puedo hacer bien. Y de repente, bueno, yo sabía que era el 17, no por el oficial, sino por lo que salía en la pantalla, que no es oficial aún. Entonces, nada, la verdad que me llevé un chasco muy grande. De hecho, bueno, recuerdo estar ahí tumbado en la camilla con el fisio, prácticamente llorando. Y entonces, de repente, cuando salió lo que es ya la clasificación oficial, porque lo habían estado revisando en vídeo, o sea, no fue al momento, bueno, increíble. O sea, fue como, la vida me ha dado una segunda oportunidad, tengo que ir a por todas. ¿Eso te motivó extra o no? Porque hay veces que también te puedes quedar con la sensación de, joder, lo he hecho entre comillas mal en comparación con cómo había entrenado, o porque hayas hecho una mala salida o por lo que sea. Bueno, es verdad que suelo estar acostumbrado a que la primera ronda no sea mi mayor fuerte, la ronda de tiempos. Sí que es verdad que uno de mis fuertes es la forma de moverme a nivel táctico, que eso es a partir de la siguiente ronda. Pues la primera es a tiempos, a ver quién corre más y ya está. A partir de la segunda clasifican los 2 primeros. Entonces ahí ya entra en juego el saber moverse, un poco pues el ser ágil, la táctica y tal. Y ahí sí que es donde suelo dar un puntito más. Entonces yo creo que en ese aspecto no me vine abajo. No. Cuéntanos un poco cómo funcionan las modalidades. Estamos hablando en tu caso, ¿no? Que era a una vuelta del circuito, ¿se dice? Sí. Del circuito. ¿Qué tipo de modalidades más hay? Sí. ¿Eres bueno solo en a una vuelta? ¿Hay... No. Bueno, en patinaje sobre ruedas, porque también hago hielo, hay pista y circuito. La pista son 200 metros, 2 curvas simétricas y está estandarizado. Y el circuito varían las curvas. Entonces, sí que hay, el reglamento establece que es, creo que entre 200 y 600 o algo así. Pero el circuito es libre, entonces puede medir 300, 400, tener 3 curvas, 4, curva a la derecha. Y en pista no. Entonces en pista tenemos, a ver, pues que van cambiando cada año, a ver si lo digo bien. Tenemos 200, 500, 1000, 5000 puntos y 10.000 eliminación para los fondistas. Y luego pruebas de relevos. Y en circuito está la vuelta al circuito.
y 10.000 puntos y eliminación. Y luego está aparte el 100, que el 100 se hace en una recta. Vale. Mi fuerte, yo creo que mi mayor fuerte es la salida. Entonces, a priori, el 100 tendría que ser mi mejor prueba. Es verdad que los últimos 3 años atrás he tenido un poco de, llámalo mala suerte o no hacer bien las cosas, lo que sea, de que me he lesionado un montón del aductor. Entonces, el 100 yo sabía que lo podía hacer muy bien y me daba mucha rabia porque sé que lo puedo hacer muy bien, pero en el momento de la verdad me lesionaba y no sé por qué. Hacía de todo, pero me acababa lesionando. Y entonces por eso puede ser que estuviese tirando más hacia el 500 o la Vuelta, que son carreras de grupo, que no es tan importante, no es tan exigente a nivel de aductores. Pero es verdad que siempre yo tenía ahí la cosa del 100. Y este último mundial, lo mismo. Corrí el 100 y la verdad que, hice el mejor 100 que he hecho nunca. De hecho, quedé quinto del mundo con el tercer mejor tiempo, porque eso es curioso que pueda pasar, que aún me sorprende y no lo entiendo. Porque las rondas se clasifican, pasa el primero. ¿Qué pasa? Que yo en el cruce me crucé con el que el año pasado quedó campeón del mundo. Y entonces me ganó esa ronda, yo hice un 100 muy bueno, pero me quedé fuera. Entonces hice el tercer mejor tiempo, pero quedé quinto porque no pude pasar de ronda. Claro. Entonces yo te diría igual o el 100 o el 500. Vale. Esas dos pruebas son las que sí me gustan más. Hablabas también de lesiones y antes de competir por el Mundial ese de 2023, pasas un periodo de lesión también duro. Sí. Y llegas casi a las puertas del Mundial. Sí, ese año fue curioso también, por eso te digo que fue un poco inesperado el Mundial, justo por eso, porque en febrero, en la primera carrera del año, una caída súper tonta, porque era un trofeo que hay en Arganda, que es, corremos al final un poco pues por entrenar y por empezar a competir un poco, corriendo un 500, que además era la final, yo iba completamente solo, ya primero destacado, y no sé qué hago, me caigo y me rompo la clavícula y el escafoides. Y fue como un poco de bajón porque pues justo tenía ya Liga Nacional, o sea, otras competiciones. Pero bueno, empecé, como soy un poco friki, con el cabestrillo a ir al gimnasio, me puse los patines a las 3 semanas, pedí el alta para que me dejasen correr Liga Nacional. Sí que es verdad que también justo me coincidió con, tuve una ruptura y tal, y entonces me vino muy bien el ir al gimnasio, pues eso, evadirme un poco de estar en casa con cabestrillo, tirado todo el día dándole vueltas a la cabeza. Sí. Entonces, en cuanto pude, le dije al médico, oye, mira, puedo levantar el brazo, dame el alta que corro. Y la cuarta semana me vine a Pamplona a correr con el 8 aún, por si acaso. Bueno, un poco locura. Y ya cuando me recuperé de eso, que digo, ya, para adelante, ¿no? Aún hay tiempo, porque estamos hablando, pues eso, febrero, más la recuperación, marzo. Aún me quedaba abril, mayo, junio y julio, hasta el europeo y luego hasta septiembre el mundial. Pues en el Campeonato de España, en el 100, me rompí el aductor. Y digo, no puede ser, otra vez. O sea, vengo de esta y me meto en otra. Y nada, pues lo mismo, volver a cogerlo con ganas, como un puto enfermo ahí, a darle como un loco, a entrenar lo que podía, pues de gimnasio, de fisios, tal, e intentar llegar. Al Campeonato de Europa no conseguí llegar, eran 5 semanas y más que nada fue porque el selectivo era ya. Entonces, claro, el seleccionador, pues sin hacer selectivo, es complicado. Y entonces me dijo, prepara el Mundial. Y yo preparé el Mundial sin correr el europeo y fui directamente al Mundial. Y fue, pues eso, después de todo esto, hago de repente un Mundial muy bueno, pues increíble. ¿Qué velocidad solís coger en patinaje? Porque entiendo que un tortazo cuando te caes tiene que ir, sí. Que ir duro. Pues sobre ruedas yo creo que llegaremos a 60 más o menos, quitando maratones y cuestas abajo, o sea, en llano. No sé, sí, 50 y largos, sí, sí. ¿Y esos golpes ha habido muchos, ha habido pocos afortunadamente? Pues
No, no muchos, en realidad no muchos. De hecho, la última caída que tuve fue esa de febrero, o sea, la de la clavícula. O sea, que ya llevo, pues eso, llevo ya 2 años sin caerme. O sea, son duros a nivel de quemaduras, porque pues te quemas con el asfalto y además es que no llevamos nada. O sea, llevamos los patines, el casco y un maillot y ya. O sea, ni rodilleras ni nada. Entonces, si te caes, tu cuerpo para todo. En el año 2023, además de quedar subcampeón, te dan aquí en Navarra el premio a Deportista Navarro del Año, ¿no? ¿Cómo es ese momento? Sí. Lo recibes prácticamente sin esperarlo, me has dicho antes. Sí, la verdad que sí. O sea, fue un poco pues eso a raíz del Mundial y yo creo un poco de la historia de la lesión y todo. Bueno, me propusieron, porque bueno, ahora ha cambiado, antes era por votación popular, entonces me propusieron como uno de los deportistas y claro, yo pues al final me enfrentaba de alguna manera, pues yo que sé, te decía antes, yo, John Sanz, pues eso, deportistas que igual en redes pueden mover a mucha gente más que yo, que hago patinaje y seguramente no me conocerá mucha gente. Pero bueno, pues lo típico, subes una historia a Instagram, a moverlo pues por mis grupos de amigos, tal, y al final me llama la consejera de deporte, tal, que has ganado. Y yo, ostras, ¿lo que me dices? O sea, un patinador en Pamplona, mejor deportista navarro. Bueno, para mí fue increíble, la verdad. O sea, muy inesperado, porque pues, al final estamos acostumbrados pues que sea, pues, eso, que sea un futbolista, o bueno, mira, como este año que ha sido Iñaki Williams, creo. O pues eso, gente que al final mueve mucho más en redes. O sea que, a ver, yo por mí encantado, sobre todo porque lo conozca más gente. ¿Cómo son las competiciones, el ambiente que hay en las competiciones? ¿Por qué te pregunto esto? Esto parece que cuando se ve una competición de patinaje, parece como las motos, ¿no? Hay siempre como a milímetros los unos de los otros, pueden dar tentaciones de que se escapen codazos, una pierna que vaya más larga que otra. ¿Cómo? Sí, ¿No hay pues tensiones? te diría que a nivel nacional, y sobre todo cuando somos más mayores, en ese aspecto tenemos un poco más de cuidado. Y con más cuidado me refiero a comparándolo con internacionales. Es verdad que si tú ves una carrera, posiblemente pienses que estamos locos. O sea, pues eso, a 50 kilómetros por hora, adelantándonos, metiéndonos. Aquí en España tenemos más o menos cuidado porque al final pues llevamos muchos años, nos conocemos mucho y aún así siempre surgen piques. Bueno, no quiero dar tampoco nombres, pero siempre surgen piques, ¿no? Pero es verdad que cuando sales de España te das cuenta de que el de al lado no te quiere tanto. Si te pueden tirar, te van a tirar. Qué Y heavy, ¿eh? si pueden patinar al lado tuyo, van a patinar al lado tuyo. Nadie va a dejar de patinar porque estés tú a su lado. Y sí, sí, sí. O sea, hay que ir con cuidado. Pero bueno, nada, te acostumbras. Ahora que mencionamos esto, no sé si has visto, hace unas semanas se vio una... Bueno, no tiene nada que ver con el patinaje, pero me acabo de acordar. Competidoras de relevo, no sé si has visto. Y estaba corriendo relevo y una le suelta con... Ah, sí, que le empuja y... No, le da con el relevo en la cabeza a la contrincante. Ah, no, pues no lo Sí, he sí, visto. salió una noticia que le había roto parte del cráneo y tal. O sea, por lo visto pues, le dio un... Sí, no, a ver, o sea, está controlado, ¿eh? O sea, hay jueces y tal. Sí, por supuesto. Pero bueno, me imagino que como ahí que la habrían descalificado o alguna falta Sí, la han disciplinaria, descalificado, ¿no? sí. Claro. Pero bueno, sí, o sea, pelea ha habido, claro. Sí, la gente va ahí caliente. ¿Cómo fue en aquel momento también compitiendo en el 500 metros? Este 2024 quedas descalificado de esos 500 metros. ¿Cómo fue ese momento? Pues te diría frustrante, aunque en verdad no lo fue tanto. Te explico por qué. Bueno, estábamos en la final ya, en la final B. O sea, yo corría para quedar entre el cuarto y el octavo. Yo ya, la verdad que esa carrera me la tomaba un poco como ya voy a disfrutar, que estoy aquí en el Mundial. No opto al oro, plata y bronce porque esa es la final A. Y dije, voy a disfrutarla. Y ya he hecho el trabajo, o sea, estoy aquí entre los 8 primeros del mundo, súper bien. Y salía eso, de hecho, no es lo que suelo hacer, no es igual lo mejor a priori para ganar una carrera. Decido salir último por buscar pues adelantamientos, el jugueteo un poco y
Y nada, en la última, bueno, adelanto ya a uno y en la última recta, cuando voy a adelantar a otro para ponerme primero, salgo muy en paralelo y para evitar sus patines salto hacia el otro lado, ¿vale? Para intentar adelantarle y llegar, bueno, con la llegada. Y nada, acabamos la carrera, todo bien, y de repente sale que me han descalificado. Y digo, bueno, me lo dice el seleccionador. Digo, ¿cómo que me han descalificado? Si no he pegado a nadie, si no ha pasado nada, ha sido tal. Bueno, en patinaje hay una norma que es que si cambias de trayectoria en la última recta, te descalifican por poder haber obstruido al de atrás. Pero es que en mi caso, yo al de atrás ya lo había ganado, era por ganar al de adelante. Bueno, pues por eso deciden que me han descalificado. Entonces, ¿por qué te digo que tampoco fue tan frustrante? Porque yo ya lo había hecho todo. Yo sé que llegué a esos 8 primeros, quedé sexto. Y a mí, que en el acta no salga que yo he quedado sexto, pues tampoco me afecta en tanto. O sea, y además aún me quedaban pruebas, luego corrí el 100 y quedé quinto. O sea que yo estoy contento con lo que hice, al final es con lo que me quedo, más que con que no salga si he quedado sexto del mundo. Has comentado también varias veces, empezaste en patinaje sobre ruedas y ha habido un cambio en los últimos meses, ¿no? Que ahora ya te has pasado también al hielo. Sí, eso es. Pues a raíz de este mundial que consigo la plata y tal, Ángel Arraras, que fue mi preparador físico cuando estaba yo aquí en Navarra, en el CEIM, me dice, oye, ¿por qué no vamos a por los Juegos del 26 con el hielo? Y yo cuando me lo dijo la primera vez, digo, ¿pero qué dices? ¿Estás loco? O sea, quedan 2 años, quedaban. Que sí, que empezamos a moverlo con la Federación Navarra, con la Fundación, tal. Y al principio digo, bueno, vale, vamos a ir a empezar a moverlo, pero bueno, según cómo vaya avanzando, pues vamos viendo. Y entonces dije, al final conseguimos entrar, bueno, gracias a 2 patrocinadores privados, conseguí hacer los stats con la Federación Española, 2 stats de 2 semanas. Entonces el año pasado hice eso, 2 estancias de 2 semanas que fueron en Polonia y en Alemania. Entiendo que esto es solo para entrenar, ¿no? Sí, solo para entrenar. O sea, vas un lunes, entrenas 4 días y compites el finde. Porque claro, yo no sabía, o sea, sé patinar en ruedas, pero en hielo no. Entonces, y aunque visualmente parezca muy parecido, no lo es. O sea, hay que aprender. O sea, obviamente voy más rápido que alguien que no ha patinado nunca, pero para estar con los top mundiales tienes que aprender. Y en esas 2 primeras semanas hice la mínima de Copa del Mundo Junior, bueno, Neo Senior, que es mi categoría. Y entonces un poco a raíz de eso, la federación me propuso para estar este año en lo que es el grupo 1, que son los que viven a tiempo completo fuera, entrenando hielo. Entonces, si yo quería estar en los Juegos, es la oportunidad que necesitaba. Si no estaba todo el invierno entrenando, no me planteaba seguir. Entonces eso, he estado este año de septiembre hasta ahora, hasta marzo, viviendo en Incel y bueno, viajando para las competiciones y de momento seguimos para adelante. ¿Qué tal va el hielo? ¿Cuáles son esas principales diferencias entre patinaje sobre hielo y patinaje sobre ruedas? A nivel técnico no soy capaz de explicarlo, porque visualmente es muy parecido. Pero a nivel de competición sí que es distinto. El hielo se compite a crono, de forma individual. O sea, es un 500, pero no es en grupo. Compito yo solo contra el tiempo. Y lo que te digo, a nivel técnico no lo sé. O sea, es un poco... los empujes van distintos, la estructura de la cuchilla cambia respecto a las ruedas. Entonces va un poco por ahí lo que hay que aprender. Ahora... entiendo que te estás preparando o has estado preparando estos meses de cara a las Olimpiadas de Invierno de 2026. ¿Cómo funcionan esos clasificatorios? Sí, desde que empecé, mi objetivo eran los Juegos. Cuando empecé, bueno, cuando fui a esos 2 primeros stats, la gente que estaba en el hielo, incluso amigos míos, me decían, bueno, de hecho tengo un amigo que me dijo... Pero ¿cómo vas diciendo por las entrevistas que estás preparando los Juegos si no sabes patinar y queda 1 año? Y yo le dije, pero bro, es que yo voy a por eso. O sea, yo no quiero una experiencia de patinar, yo voy a por los Juegos. ¿Lo conseguiré? Pues no lo sé. Pero es que mi objetivo es ese. Y si es ese, ¿por qué no lo voy a decir? Sí, sí. ¿No? Y
y bueno, ahora después de este año que ha pasado y tal, que ya, obviamente, no estoy cerca, o sea, estoy lejos, pero estoy con opciones de seguir, digamos. Yo creo que ya un poco la gente ya empieza a confiar un poco más en que pueda llegar. Y yo confío, porque si no, no seguiría. O sea, yo, es lo que le dije esa vez, si no es para los juegos, no entreno. Entonces, si sigo entrenando, es que yo creo que puedo. Entonces, de momento, sigo a por eso, a por los juegos del 26, sí. ¿Ha habido más trabas que te has encontrado, por ejemplo, en esto del hielo que te ha dicho? Mira, quédate con las ruedas. En verdad no. Cuando planteaba así empezar, es verdad que había cosas que me hacían dudar de si el camino iba a ser muy difícil, pero la verdad es que no. O sea, y ni mucho menos a nivel de federación y tal me han puesto pegas, o sea, me han ayudado un montón y la verdad que en ese aspecto no me puedo quejar. O sea, hay gente que no puede entrar a este grupo 1 de estancia completa y yo un poco pues por el bagaje que tengo en ruedas he tenido esa oportunidad y la verdad que en ese aspecto no me puedo quejar. O sea, no, bien. ¿Eres conocedor de si hay algún caso que ocurrió ya con esto de, oye, hacerlo sobre ruedas y también sobre hielo? Sí. Hay casos de gente, bueno, bastantes casos de gente que pasa. De hecho, bueno, está el caso de Erin Jackson, que es una estadounidense que en un ciclo olímpico, o sea, hacía ruedas y en 4 años consiguió ser campeona olímpica. Y es un poco al final donde miro yo, ¿no? Poco tiempo, llegar ahí. Es verdad que ahora mismo no me planteo llegar a ser campeón olímpico, ¿no? Pero bueno, el hecho de decir, joder, hay gente que ha cambiado y ha llegado. Sí que es habitual, sí. Todo esto estamos obviando, ya has dicho 22 años, estamos obviando que también hay que estudiar. Sí. ¿Qué te decían en casa? Porque claro, está muy bien patinar, ganar campeonatos, pero Sí, a ver, este mundo es difícil. sí, siempre mi prioridad ha sido los estudios. De hecho, bueno, acabé bachiller y empecé la carrera de Ciencias del Deporte. Estuve estudiando en Valencia, acabé la carrera y fue el último año de carrera cuando lo mezclé ya con el patinaje sobre hielo. Hasta entonces siempre había hecho la carrera, lo que tocase, y además preparar pues eso, europeo, mundial, que es lo que ha sido un poco mi complicación, porque claro, igual tenía, yo que sé, asignaturas de balonmano, atletismo, 2 horas, y claro, luego vete al gimnasio y luego a patinar. Había días que era complicado, que podía estar fácil pues 6 horas entrenando o eso, en clase, actividad física. Pero bueno, yo lo he disfrutado un montón y no ha sido hasta el último año que ya sí que, pues eso, ya falté un par de semanas a clase. Entonces, en ese aspecto yo creo que están tranquilos porque yo acabé la carrera y es cuando me he metido ya en este jaleo. Entonces, de momento, para adelante. No les preocupa, yo creo. ¿Se puede vivir de patinar? No sé cómo está ahora tampoco el deporte en España. Si hay mucha diferencia entre rueda y sobre hielo. Sí, hay mucha diferencia. Bueno, de hecho, empiezo en ruedas. En ruedas es muy complicado, prácticamente imposible. Eh, si quieres vivir, que se puede, tienes que ser una persona que viaje a muchas copas, que al final es lo que le interesa a las marcas, que te muevas mucho. Y eso pues tampoco es compatible pues, con, por ejemplo, estudiar la carrera. Entonces, yo en ese aspecto nunca me he movido demasiado, pero sí que es verdad que, a ver, si quieres y eres muy, muy bueno, se puede, pero que nadie se imagine, no sé, un futbolista o un tal. En patinaje sobre hielo de velocidad sí que hay más gente que vive. Es olímpico, está mucho más profesionalizado. En países rollo pues Holanda, por ejemplo, sí que hay gente que vive de ello, porque se mueve mucho. Bueno, no sé si es deporte nacional, pero bueno, hay mucho nivel y se invierte mucho. Países pues eso, nórdicos, Canadá también, Estados Unidos. Sí que se puede vivir más fácilmente del hielo, porque además si ya preparas unos juegos, pues entras en becas Podium o becas ADO, que pues sí que te permiten, por lo menos mientras tú entrenas, vivir de ello. Luego hay países, por ejemplo, Italia, a los deportistas de alto nivel les dan, mientras entrenan, una plaza de funcionarios. ¿Oh? Entonces ellos están entrenando, preparando igual los juegos estando fuera, sabiendo que cuando acaben tienen su plaza, por ejemplo, de policía. Entonces, claro, eso te da una tranquilidad que, por ejemplo, aquí en España pues no tenemos. O sea, yo mientras esté aquí patinando sobre hielo preparando los juegos,
es tiempo que no estoy ganando dinero o en el mundo profesional. Por estas trabas que estás diciendo un poco a niveles de futuro, ¿te has planteado alguna vez dejar el deporte? Sí, fue de hecho justo antes del hielo que puse un poco decir, va, último año, ya vuelvo a Pamplona, ya me apetecerá pues vivirlo con más calma. No digo igual dejar de patinar, pero sí dejar de preparar europeos, mundiales, pues simplemente, yo qué sé, trabajar, patinar por las tardes tranquilamente. Eh, y fue un poco este impulso o este nuevo proyecto de los juegos el que me hizo mantenerme activo otra vez, pero sí que me lo he planteado. Al final inviertes mucho tiempo, mucho esfuerzo, que no deja de ser casi un hobby. Por mucho que yo lo viva de forma muy profesional y muy friki, no deja de ser un hobby más porque, pues eso, no puedes vivir. ¿Cuál ha sido para ti el que dirías que ha sido el momento más duro? Yo creo que el año ese del 2023. Yo creo que sí. Ese o mi último año antes de irme a Valencia. Fue un año complicado. No supe entenderme bien con mis entrenadores y la verdad que no lo viví bien. Iba a entrenar y llegaba a casa siempre desmotivado, o no siempre porque me gustaba, pero no sé, porque había tenido algún problema. Entonces eso sí que lo recuerdo un poco así, más oscuro. Pero es verdad que me vino muy bien el cambiar de aires, irme a Valencia, cambiar de club. Y luego eso, yo creo que a nivel de lesiones el 2023, porque era como, joder, es que lo estoy haciendo todo, o sea, a nivel de prevención, de preparación física, de entrenamientos, de estirar, o sea, de nutrición, o sea, tocaba todos los palos y decir, no puede ser, me he vuelto a lesionar. Entonces yo creo que ese fue el momento más frustrante, sí. A nivel de competiciones, vamos a entrar, no sé si tienes alguna rareza, rituales, yo que sé, primero el patín derecho, luego el izquierdo, ¿tienes algo de eso? En ese aspecto no soy muy supersticioso, la verdad. Yo, bueno, siempre creo mucho en el trabajo y en lo que dependa de mí. Entonces, en ese aspecto no soy... Sí que me gusta, antes de correr, pues acordarme de la gente que me está apoyando, pero más en un sentido de decir, venga, que esta gente confía en ti, ¿cómo no vas a confiar tú? Sí que suelo recordármelo, en plan, venga, chaval, que eres muy bueno, vamos a por todas, que esta gente no te gana. Pero no a nivel de suertes, amuletos, en ese aspecto no. Prefiero confiar en lo que puedo hacer yo y ya está. ¿Qué diferencias has notado en este tiempo, estos últimos años trabajando desde España a nivel de patinaje en comparación con las estancias que has estado haciendo fuera en Europa? Bueno, para mí ha sido un mundo nuevo y además yo que soy preparador físico, o sea, licenciado en Ciencias del Deporte, era como, joder, todo esto que he visto que se puede hacer, que me estaba frustrando porque en ruedas es imposible, he visto que se puede, hay gente que lo hace, el trabajar con lactatos, preparadores, fisios. Entonces ha sido un poco como el decir, joder, todo lo que a mí me gusta, todas las fricadas que yo sé de alguna manera, ver que se están haciendo en un deporte como el mío. Entonces ha sido como, wow, volver a confiar un poco, sí. ¿Cuáles son, vamos a ir ya encarando este final de entrevista, cuáles son las metas que tienes ya de aquí a los próximos años? Pues ahora justo me estaba planteando un poco cómo plantear esta temporada de ruedas, porque lo que te digo, mi foco 100% ahora mismo son los juegos del 26. Entonces, hasta creo que julio, aunque aún no nos han confirmado, no empiezo lo que es la temporada de hielo. Entonces tengo ahora una temporada entre marzo y julio, que es la temporada de ruedas, pero claro que tampoco puedo prepararla al 100% porque si en julio estoy ya quemado, no voy a llegar a febrero del siguiente. Entonces yo creo que este año lo que será es un poco una temporada de ruedas más transitoria hacia el hielo que otra cosa, porque yo eso, me he propuesto lo de los juegos, entonces aunque sea un año que pues igual no pueda competir, yo que sé, el campeonato del mundo, digo, es que es una inversión de alguna manera hacia los juegos del 26. Entonces ahora mismo solo, o sea, mi mente está en los juegos, sí. ¿Cómo está el mundo del patinaje en España? ¿Qué recorrido está teniendo? Yo creo que está creciendo y sobre todo
de unos años atrás yo creo que era un poco más monótono hacia algunas comunidades, pues como Navarra, que podría tener muchas fichas, pero luego pues otras no tantas. Yo creo que ahora lo que está pasando es que está creciendo en el resto de España, pues en Cataluña, en Valencia, Asturias. Entonces, yo creo que está creciendo bastante. Es verdad que no termina de crecer tanto porque al final ser un deporte que no es olímpico pues es muy complicado, por lo que te digo, porque al final las personas no se pueden dedicar a ello y no dejan de vivirlo casi como un hobby. Pero bueno, yo creo que se está haciendo buen trabajo y poco a poco sí que vamos creciendo. Pues ya empieza a haber de vez en cuando alguna retransmisión, que al final es importante para que la gente lo vea. Y a ver, yo mi esperanza es que algún año lo podamos ver en los juegos, porque o sea, como deporte es súper vistoso. O sea, yo a las personas que no me conocen y les enseño el deporte, me dicen, joder, ¿cómo no puede ser esto olímpico? 4 tíos ahí adelantando, o sea, eso es prácticamente como si fuera una carrera de MotoGP. Sí, sí. Pero en persona, o sea, y yendo rápido, ¿no? Es pues eso, 50 kilómetros por hora. Entonces, mi esperanza es que alguna vez lo pueda ver. No sé si disputar, pero bueno. Pues ojalá, te seguiremos también la pista, Dani, en ese invierno, ¿no? Juegos Olímpicos de 2026, a ver si logras estar ahí. A ver, ojalá que sí. A mí sería increíble, la verdad. Pues nada, oye, Dani, mucha suerte y muchas gracias por venir aquí. Sí, bueno, gracias a vosotros, por supuesto. Nos vamos a despedir. En este programa no va a estar Rubén Díez con las 5 claves porque hay descanso por parón de selecciones, pero lo vemos con más la semana que viene. Así que muy atentos a nuestras redes sociales, que por ahí os contamos todo. Gracias.